¿Qué pasaría si te dijera que el egipcio común moría a los 35 años y que a esa edad ya era considerado un anciano, un hombre con el cuerpo destrozado, los dientes prácticamente desaparecidos, los pulmones llenos de polvo y la sangre infestada de parásitos? Un hombre que había vivido toda su vida al límite y que sabía que el tiempo se acababa. Piénsalo un momento, 35 años. Hoy en día, a esa edad, la mayoría de nosotros apenas estamos empezando, pero en el antiguo Egipto, llegar a esa edad era casi un milagro, y aún así, te podían enviar a trabajar en las canteras del faraón. ¿Crees que las pirámides las construyeron esclavos? La historia que aprendemos en los libros tiene un matiz que casi nadie menciona. Las construyeron personas libres, personas que no tenían elección, de personas que trabajaban por un pedazo de pan y una jarra de cerveza, bajo un sol que superaba los 40 grados, y si intentaban escapar, las consecuencias eran devastadoras. Ahora, imagina que te despiertas en el antiguo Egipto, no como faraón, no como sacerdote, como una persona cualquiera. Antes de que llegue el mediodía, las probabilidades de que sigas con vida son estadísticamente muy bajas. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el canal donde la historia antigua cobra vida en cada episodio. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte ahora mismo para no perderte nada de lo que viene. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Los comentarios son el corazón de este canal. Nos ayudan a entender qué temas os generan más curiosidad, a dónde llevar el canal y qué secretos queréis que desentrañemos juntos. Así que después de ver este episodio, cuéntanos tu opinión. Nos importa mucho leer lo que pensáis. Que empiece la exploración. Hoy vamos a responder preguntas que os pondrán los pelos de punta. Veremos por qué el pan que comían los egipcios los mataba lentamente, de una forma que ninguno de ellos entendía. Descubriremos qué enfermedades arrasaban con millones de personas y por qué su propia medicina a veces era más peligrosa que la enfermedad. Hablaremos de cómo era una jornada de trabajo ordinaria y por qué el cuerpo de un trabajador de 30 años parecía el de un anciano de 60. Conoceremos un sistema de justicia donde ser inocente no te salvaba de nada. Y llegaremos a algo que muy poca gente sabe, cómo los propios dioses y la religión podían costarte la vida sin que hubieras hecho nada malo. El primer enemigo estaba en el plato. Antes de hablar de pirámides, de faraones o de ejércitos, hay que hablar de algo mucho más cotidiano, algo que cada egipcio comía cada día, algo que, sin que nadie lo supiera, los estaba destruyendo por dentro. El pan era la base de la alimentación en el antiguo Egipto. Absolutamente todos lo comían: los campesinos, los artesanos, los sacerdotes, los soldados. Era el alimento más democrático de toda la civilización, y también era uno de los más peligrosos. El problema no estaba en los ingredientes, estaba en la forma de producirlo. Las piedras de moler que se usaban para triturar el grano se desgastaban durante el proceso y sus fragmentos acababan mezclados con la harina. A eso se sumaba la arena del desierto que el viento depositaba sobre todo. El resultado era un pan que al masticarlo actuaba como papel de lija sobre los dientes. Los arqueólogos que han estudiado momias de personas ordinarias han encontrado algo que resulta impactante. A los 30 años, muchos egipcios tenían los dientes prácticamente destruidos. La esmalte había desaparecido.
La dentina estaba expuesta, y cuando la infección llegaba a la raíz, no había forma de detenerla. Sin antibióticos, esa infección dental podía extenderse al hueso de la mandíbula, al torrente sanguíneo, y convertirse en algo fatal: morir por culpa del pan. Eso era el antiguo Egipto para las clases populares. Y si el pan era peligroso, el agua era directamente una amenaza constante. En que el Nilo era el corazón de la civilización egipcia, pero sus aguas estaban llenas de parásitos. El más extendido era el esquistosoma, un gusano microscópico que vivía en los caracoles del río y que penetraba en el cuerpo humano a través de la piel con solo entrar en contacto con el agua. Hasta un 65% de la población estaba infectada. Este parásito causaba anemia crónica, daños en los riñones, en el hígado y lesiones internas que consumían las energías de quien lo padecía durante años. Los médicos griegos que visitaron Egipto más tarde quedaron desconcertados al ver que los hombres egipcios presentaban síntomas que no sabían cómo explicar. Le pusieron un nombre extraño al fenómeno. Lo llamaron, en griego, algo equivalente a hombres que menstruan, porque el sangrado interno que provocaba el parásito los confundía profundamente. Y además del esquistosoma, estaban las lombrices de Guinea, que entraban al organismo a través del agua sin hervir, viajaban por el interior del cuerpo y salían de forma dolorosa por las extremidades. Estaban los mosquitos de los pantanos del delta, portadores de malaria. El 22% de la población, incluyendo algunos faraones como Tutankamón, estaban infectados por el tipo más agresivo de esta enfermedad. El Nilo daba vida, pero también la iba quitando, gota a gota, año tras año. Las pirámides y la verdad que nadie menciona. Aquí hay algo que merece una pausa, porque cuando pensamos en las pirámides, tendemos a imaginar esclavos encadenados, azotados, obligados a arrastrar piedras. Y esa imagen es incorrecta, que la verdad histórica es diferente, pero en ciertos aspectos igual de dura. La mayoría de las grandes construcciones del antiguo Egipto, incluyendo las pirámides, se levantaron gracias a un sistema llamado corvée. Era una forma de impuesto que no se pagaba con dinero ni con grano, sino con trabajo. Los campesinos que vivían en las orillas del Nilo estaban obligados a trabajar para el Estado durante los meses de inundación, cuando sus tierras estaban bajo el agua y no podían cultivar. No eran esclavos en el sentido jurídico, eran hombres libres, pero esa libertad tenía un límite muy claro. Negarse a cumplir con la corvée tenía consecuencias graves, y escapar podía ser aún peor. Los registros arqueológicos de los cementerios de trabajadores encontrados junto a Giza cuentan una historia que las piedras no cuentan. Los esqueletos muestran artritis severa, hernias de disco, fracturas consolidadas de manera irregular, deformaciones en la columna. Son los cuerpos de personas que trabajaron hasta el límite físico de sus posibilidades, año tras año, desde jóvenes. Los que trabajaban en las canteras inhalaban diariamente nubes de polvo mineral. Eso provocaba una enfermedad pulmonar progresiva que les robaba la capacidad de respirar con normalidad. Los que trabajaban en los canales de irrigación o en zonas húmedas estaban expuestos constantemente al parásito del esquistosoma. El cuerpo de un trabajador de 28 años podía estar tan deteriorado como el de alguien 20 años mayor. En un documento del reinado de Ramsés IV se registró con detalle
una expedición a las canteras del desierto. Partieron 8.368 personas. Al finalizar los trabajos, 900 no habían regresado, y eso era considerado un resultado normal. Existía una forma de escapar de la corvée. Algunos egipcios buscaban convertirse en servidores de un templo. No era exactamente un trabajo deseado, pero los templos tenían inmunidad frente al Estado. Ser esclavo del templo, en el sentido de pertenecer a su comunidad de trabajo, te libraba de ser enviado a las canteras o a las obras del faraón. El hecho de que la gente prefiriera esa condición a ser un ciudadano libre bajo la corvée dice mucho sobre cómo se vivía esa libertad. En el medio del episodio, una pausa para vosotros. Antes de continuar, necesito preguntaros algo. Después de todo lo que acabamos de ver, del pan con arena, de los parásitos del Nilo, del trabajo en las canteras, ¿cuántos días creéis que sobreviviríais en el antiguo Egipto? Seréis sinceros, ¿verdad? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. No hay respuesta incorrecta, y leerlos nos ayuda a saber qué os apasiona y a dónde llevar el canal. Sois vosotros quienes marcáis el rumbo de imperio de los faraones, la justicia que podía matarte sin culpa. Imaginemos que habéis sobrevivido al pan, al agua y al trabajo. Todavía queda otro peligro, uno que podía alcanzaros sin avisar, incluso sin haber hecho nada malo. El sistema de justicia del antiguo Egipto no se parecía en nada a lo que entendemos hoy por ese concepto. No existían cárceles en el sentido moderno. El Estado consideraba que mantener a alguien encerrado era un desperdicio de recursos. Los castigos eran físicos, rápidos y definitivos. Por un robo menor o por aceptar un soborno, se podía recibir 100 golpes de bastón. Por delitos considerados más graves, el castigo podía dejar marcas permanentes en el cuerpo. La persona quedaba marcada socialmente para siempre y con frecuencia era enviada a trabajos forzados en las minas o en el desierto, de donde muchos no regresaban. Pero lo más peligroso no era cometer un delito. Lo más peligroso era ser extranjero o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La ideología oficial egipcia consideraba a los extranjeros como una manifestación del caos, de lo que ellos llamaban Isfet, la fuerza opuesta al orden del universo. Un forastero sin conocimientos del idioma, sin contactos, sin un protector de confianza, era automáticamente sospechoso. Podía ser tomado como espía, como una amenaza al orden divino, como alguien que debía ser eliminado o sometido. La inocencia era irrelevante sin quien la respaldara, y ni siquiera los propios egipcios estaban a salvo de morir por estar en el lugar equivocado. En algunos templos había salas a las que solo podían acceder los sacerdotes de mayor rango. Un ciudadano normal, que por curiosidad o por error se adentrara en esas zonas, cometía, según la ley, un acto contra la divinidad misma. Las consecuencias podían ser inmediatas. Existía también algo que los egipcios llamaban bebo bibete, los tabúes sagrados. Matar a un animal sagrado, aunque fuera sin querer, podía desencadenar una reacción violenta y colectiva que ningún tribunal frenaba. La ira popular, ante una ofensa religiosa, no esperaba juicios ni deliberaciones. Los dioses que podían matarte. Aquí llegamos a algo que muy poca gente conoce, y es quizá el aspecto más inquietante de toda esta historia. En el antiguo Egipto, la religión no era una opción personal.
era el tejido de la realidad. El orden del cosmos, la salida del sol cada mañana, la inundación del Nilo, la fertilidad de la tierra, todo dependía del mantenimiento del orden sagrado llamado Ma'at, y cualquier persona que lo perturbara, de la forma que fuera, se convertía en una amenaza para la supervivencia de todos. Las normas de pureza ritual eran estrictas y complejas. Para entrar en un templo, había que cumplir una serie de condiciones precisas: haber guardado ayuno, haber realizado los baños rituales, haber seguido ciertas normas de abstinencia. Sin cumplir esos requisitos, entrar en el recinto sagrado era un acto de profanación, y las consecuencias podían ser letales. Pero había algo más sutil y más peligroso que las reglas de los templos. Los últimos 5 días del calendario egipcio, los llamados días epagomenales, eran considerados tiempo fuera del tiempo, días en los que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazaba, días en los que los dioses mismos habían nacido y en los que el caos podía infiltrarse. Quien no conociera los nombres mágicos correctos para invocar protección durante esos días, según la creencia popular, corría el riesgo de morir de forma repentina e inexplicable. Y luego estaba el miedo más profundo de todos: perder el nombre. En el antiguo Egipto, el nombre de una persona no era solo una etiqueta, era parte de su alma, de su identidad eterna. El conjunto de elementos que formaban a un ser humano incluía al Ren, el nombre, como algo inseparable de la existencia. En los grandes procesos por traición al Estado, de como la conspiración del harén durante el reinado de Ramsés III, los condenados no solo eran ejecutados, se les cambiaba el nombre por uno que expresaba la reprobación divina, nombres que significaban cosas como Ra lo desprecia o aquel a quien los dioses abandonan. Borrar el nombre de alguien de los registros, de las estelas, de las paredes de los templos, era la peor condena posible. No solo destruía la memoria en vida, destruía la posibilidad de existencia en la eternidad. Antes del final, una última pregunta para vosotros. Estamos llegando al cierre de este episodio y necesito haceros una última pregunta antes de terminar. Después de todo lo que hemos visto hoy, el pan con restos de piedra, los parásitos del Nilo que afectaban a casi 2 de cada 3 personas, que las canteras, donde llegaban 900 personas, menos de las que habían salido, la justicia sin celdas ni segundas oportunidades, y los dioses que podían cobrarse tu vida eterna por un error de protocolo. ¿Cuántos días sobreviviríais? ¿Qué os mataría primero? Decidnos en los comentarios. Cada respuesta nos ayuda a entender qué os apasiona y nos motiva a seguir trayendo episodios como este. El veredicto final. La pregunta con la que cerramos este episodio es, en realidad, bastante sencilla de responder si analizamos los datos con frialdad. Una persona de nuestro tiempo, trasladada al antiguo Egipto sin preparación, sin inmunidad a los patógenos locales, sin conocer el idioma, sin un protector y sin entender las reglas religiosas que regulaban cada aspecto de la vida cotidiana, tendría una probabilidad de supervivencia que los historiadores y los especialistas en bioarqueología describirían como mínima. El primer contacto con el agua del Nilo bastaría para iniciar una infección. El calor extremo sin protección adecuada produciría daños en pocas horas. La ausencia de cualquier inmunidad previa frente a bacterias y parásitos endémicos de la región dispararía una respuesta del organismo
para la que no habría tratamiento disponible. Y, si de alguna manera se sortean los peligros biológicos, el peligro social sería igualmente letal. Un extraño sin lengua, sin vínculos, sin linaje reconocible, era en términos prácticos alguien que no existía dentro del sistema. Y en el antiguo Egipto, quien no existía dentro del sistema estaba a un paso de convertirse en esclavo, en prisionero o en algo peor. La civilización del Nilo era magnífica. Sus monumentos siguen de pie después de 4.500 años. Sus textos médicos, sus conocimientos de astronomía y arquitectura, sus códigos morales, todo eso representaba un nivel de sofisticación impresionante para su época. Pero vivir dentro de esa civilización, para la mayoría de las personas, era una lucha constante, silenciosa y agotadora. Los que sobrevivían lo hacían gracias a una mezcla de fortaleza física, conocimiento del entorno y, sobre todo, pertenencia a una red de relaciones que los mantenía dentro del orden. Sin eso, el antiguo Egipto era un lugar extraordinariamente difícil para estar vivo, y sin embargo, millones de personas lo hicieron. Generación tras generación, construyeron una de las civilizaciones más fascinantes que ha existido jamás sobre la faz de la Tierra. Eso también merece nuestro respeto. ¿Cuánto tiempo creéis que habríais sobrevivido vosotros? El calor, los parásitos, la corvée o los dioses habrían sido vuestro fin. Dejadnos vuestra respuesta más sincera en los comentarios. Y si este episodio os ha resultado interesante, compartidlo con alguien a quien le apasione la historia. Cada comentario, cada suscripción, cada vez que compartís el canal, nos ayuda a seguir aquí, trayéndoos los secretos que el antiguo Egipto todavía tiene guardados. Suscribíos a Imperio de los Faraones si todavía no lo habéis hecho, porque en el próximo episodio vamos a ver el otro lado de esta historia, cómo intentaban sobrevivir los propios egipcios, qué estrategias desarrollaron para luchar contra todo esto y hasta qué punto lo consiguieron. La historia no ha terminado, apenas estamos empezando.